El proceso de moldeo por arena consiste en un molde desechable fabricado con arena aglomerante y agua, esta última para garantizar la plasticidad de dicha arena y que se compacte alrededor de los moldes. Con respecto al proceso de fundición, el molde cuenta con las siguientes partes o complementos para llevar a cabo una fundición correcta, las cuales son el molde, que está compuesto por dos partes, una superior y otra inferior, los bebederos, que será por donde circulará el metal fundido, los nollos o macho, que será únicamente utilizado para fabricar piezas huecas, la mazarota, que es la parte que permitirá el escape de los gases, y la arena, la cual puede ser arena verde o arena seca. Los tipos de moldeo que podemos encontrar son moldeo en arena verde. En este molde la arena mantiene la humedad, pero solo debe utilizarse con piezas pequeñas en la que su punto de fusión sea bajo, debido a que esa humedad debe evaporar. El otro moldeo es en arena seca, y en este molde, con este tipo de arena, se puede hacer moldeos de piezas de gran tamaño y no preocuparse por su alto punto de fusión, debido a que ésta trabaja sin humedad alguna, por lo que su secado puede ser superficial o en estufa. Este proceso es muy empleado en las industrias ya que permite trabajar todo tipo de metales junto con sus aleaciones, como el cobre o el aluminio. Pero, como contra, el resultado final resultará en terminaciones y calidades bajas con grandes tolerancias. El proceso consta de cuatro puntos. Primero, la fusión del metal. Segundo, la preparación del molde, que conlleva la compactación de la arena, la colocación de los nollos y preparación de bebederos y mazarotas. Tercero, la colada del metal líquido. Cuarto y último, el acabado, que constará del retiro de la pieza, la limpieza y el corte de la mazarota, los bebederos y las rebabas. Al terminar todo el proceso, la pieza ya está lista para su uso. El soplado es una técnica acoplada a la extrusión utilizada para moldear cuerpos huecos como botellas a partir de un tubo extruido. Para ello, se dirige un tubo extruido al interior de un molde de dos mitades. Luego, este se cierra cubriendo uno de los extremos del tubo para luego ser calentado. Cuando el material está reblandecido, se insulta a una corriente de aire por el interior que obliga al material a adoptar la forma del molde en la que se encuentra. El moldeo por compresión consiste en dos moldes donde uno se cierra sobre el otro, aplicando presión por la parte de arriba. Esta presión que se aplica es para forzar el material a estar en contacto con todas las áreas del molde, mientras que el calor se encarga de ablandar al material. La presión debe mantenerse hasta que la resina se haya curado. La ventaja del moldeo por compresión es su capacidad para moldear piezas grandes con diseños complejos. También es uno de los métodos de moldeo de más bajo costo en comparación con otros métodos, tales como el moldeo por transferencia o el moldeo por inyección. Adicionalmente, desperdicia relativamente poco material, dándole una ventaja cuando se trabaja con compuestos costosos. Sin embargo, el moldeo por compresión a menudo proporciona pobre consistencia del producto y dificultad para controlar la rebaba, y no es adecuado para ciertos tipos de piezas. El moldeo por compresión también es adecuado para producciones masivas de piezas básicas en tamaños mayores a los de la extrusión. El moldeo por inyección es un proceso muy popular en la industria, especialmente en el moldeo de plásticos. Consiste básicamente en fundir un material hasta alcanzar las condiciones y propiedades adecuadas para luego introducirlo a presión en las cavidades de un molde cerrado. Para ello, se utiliza una unidad de inyección que se encarga de fundir el material y adecuarlo a la temperatura óptima de trabajo. Este corresponde a un mecanismo hidráulico o mediante husillos será empujado a presión para inyectarlo en el molde a través de la compuerta, mientras que la unidad de cierre, siendo una prensa hidráulica o mecánica, cierra el molde con fuerza para evitar que el material fundido se salga cuando se inyecta presión. Por último, el molde puede ser unitario, compuesto normalmente por dos cascos que formarán la forma de la pieza final. En el caso de los plásticos o metales, se hará en caliente. En el caso de los otros materiales, como los cementos, se podrá hacer en frío. Por otro lado, por su contra, el resultado final no presentará grandes sino bajas calidades de terminación. Por ejemplo, huecos vacíos, fugas, rugosidades, degradación de la superficie, fracturas o grietas.
La forja, al igual que la laminación y la extrusión, es un proceso de fabricación de objetos conformado por deformación plástica que se realiza tanto en caliente como en frío y en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de compresión. Este proceso se utiliza para dar una forma y unas propiedades determinadas a los metales y aleaciones que se les aplican grandes presiones. La deformación se puede realizar de dos formas: por presión, de forma continua utilizando prensas, o por impacto, de modo intermitente utilizando martillos pilones. Hay que destacar que es un proceso de conformado de metales en el que no se produce arranque de viruta, con lo que hay un importante ahorro de materiales respecto a otros procesos, como por ejemplo el mecanizado. Este proceso puede aplicarse a metales puros como el aluminio, el cobre, el titanio y el zinc, o a aleaciones de aluminio, de cobre, de magnesio y a bronces y aceros. El laminado es un proceso de formación y conformación volumétrica en el que se reduce el espesor inicial del material trabajado mediante las fuerzas de compresión aplicadas a través de un juego de rodillos o por medio de canales tallados, para dar formas más complejas. El material sufre reducciones sucesivas en un tren de laminación continuo, como resultado de pasar a través de las cajas compuestas por cilindros de laminación. Se forman los productos requeridos, de acuerdo a un diseño específico. Casi todos los metales utilizados en la industria han sufrido una laminación en alguna etapa de su conformación. Este laminado puede realizarse en frío, en caliente, en perfiles o molinos laminadores. Lo que se conoce como trefilado es una operación de conformación en la que se da una reducción de la sección de un alambre para luego hacerlo pasar mediante un orificio específico en forma de cono. En este proceso, los materiales que se emplean con mayor frecuencia para su conformación a través del trefilado son el aluminio, el cobre, el acero y los latones. Si vamos a una definición más exacta, el trefilado consiste en el estiramiento de un alambre en frío. Esto se da a través de una serie determinada de pasos sucesivos mediante hileras o filas de carbono de tungsteno. La reducción de sección es lo que le otorga al material una determinada acritud, lo cual favorece sustancialmente la calidad y las posibilidades de sus características mecánicas. El proceso de trefilado en distintos materiales aporta una serie de ventajas. Estas son propias del conformado en frío. Estas ventajas son una mayor precisión dimensional, mejor calidad superficial, aumento sustancial en la dureza y en la resistencia y una capacidad de producir secciones que son muy finas. La extrusión es un proceso usado para crear objetos con un perfil de sección transversal fija en donde un material es empujado a través de un dado con la sección transversal deseada. Las ventajas principales de este proceso sobre otros procesos de fabricación son su capacidad de crear secciones transversales muy complejas y trabajar con materiales frágiles o quebradizos, ya que el material solo se somete a esfuerzos de compresión y fricción. También forma parte de un excelente acabado superficial. La extrusión puede ser continua o semicontinua. Dicho proceso se puede hacer con el material en caliente o en frío. La extrusión no es solo para las resinas plásticas. Otros materiales comunes extruidos son metales, polímeros, cerámica, cemento, plastilina y productos alimenticios. Los productos de extrusión son generalmente llamados extruidos.